El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. La recomendación que da en primer lugar David a su hijo Salomón para poder tener éxito, para poder ser feliz y poder llevar a cabo la obra que se le ha encomendado, se fundamenta en la fidelidad al Señor. Fidelidad a todo lo que ha aprendido del Señor, a sus mandamientos, a sus leyes, a sus normas, a sus preceptos. Es muy curioso que la recomendación sea de tipo doctrinal y que el secreto que David le esté recomendando a su hijo Salomón sea solamente de eso, nada más, ser fiel al Señor. Sé fiel a Él en todos sus mandamientos, palabras, preceptos, serás feliz tú y harás feliz a toda la nación, harás feliz a los demás. Tal cual como el escriba, cuando se le acerca a Jesús para encontrar en las palabras y en la enseñanza de Jesús el secreto para poder conseguir la vida eterna. ¿Qué debo hacer para conseguir el cielo, para llegar al cielo? Porque es lo más importante para nosotros los cristianos y para todos los seres humanos. Todos los seres humanos, independiente de que crean o no crean, sean confesionales o no sean confesionales, ontológicamente sabemos de manera interior que tenemos un llamado a una vida más grande que la que experimentamos y vivimos en esta tierra. Es imposible la negación de una existencia después de la muerte, aunque muchos hayan luchado por sacar doctrinas, ideologías, filosofías para negar esta dimensión del ser humano. Eso es imposible, porque tarde que temprano el hombre termina cansándose y termina vencido. La verdad se impone por sí misma y aunque uno intente negarla y luche por negarla y contradecirla, terminará perdiendo contra ella. El llamado que recibe Salomón, o más bien la instrucción que le da David a Salomón, es una instrucción que está vinculándolo también a la vida eterna, porque tendrá éxito en esta vida y tendrá éxito en la eternidad. Y es la misma instrucción que nosotros recibimos en el bautismo. Cuando a través de la Iglesia a nosotros se nos clarifica de quién somos y para quién somos. Somos de Dios
y somos para el cielo. La situación más terrible que experimenta hoy la humanidad e incluso al interno de la Iglesia en muchos sectores hoy es que se nos está arrebatando esa verdad de la dimensión del cielo, de la vida eterna. Se nos está arrebatando la verdad de que el éxito de la unidad, el éxito de la paz, el éxito de la concordia, el éxito del triunfo en esta tierra se fundamenta en la fidelidad al Señor y en la fidelidad a los mandamientos. El mismo planeta Tierra está deteriorado y el Papa Francisco lo ha advertido varias veces haciendo un llamado a una conversión que no solamente es de tipo ecológico. Benedicto XVI ya había dicho que en primer lugar tenía que haber una conversión moral, y la conversión moral implica una opción radical por vivir fielmente los mandamientos del Señor. Y con eso no estamos pudiendo hoy. Nos está costando no solamente vivirlo, sino aceptar esta verdad, que la verdadera paz y tranquilidad que necesita el mundo hoy y que necesita la creación misma se fundamenta en la fidelidad a los mandamientos de Dios. Una vez dialogando con un joven ateo, me dijo: padre, es que aunque yo no soy católico ni estoy confesando la fe católica, yo creo que si todos los seres humanos del mundo viviéramos los mandamientos, ese es un principio de convivencia humana más que cristiano. Él como ateo cree que los mandamientos son un principio de convivencia, de unidad y de paz mundial para todos. Y me decía: a mí me gusta mucho leer los mandamientos porque coinciden con la búsqueda de unidad y de paz que tienen los seres humanos en el mundo hoy. ¿Y cuál será el problema de su ateísmo? Que a lo mejor muchos de nosotros, teniendo los mandamientos, no creemos que verdaderamente allí esté el secreto del éxito, de la felicidad, de la unidad y de la paz. Si eres fiel, como lo dijo Yahvé, este trono permanecerá estable. Y Salomón atendió el llamado de su padre David hasta cierto momento, pero después dejó desviar su corazón de la recomendación que le había hecho su padre y comenzó a decaer el trono. Fue decayendo y se fue dividiendo. Aunque David pecó, David siempre luchó por mantener la unidad en su reino y sabía que el éxito para esa unidad después de haber pecado era el arrepentimiento y volver a Yahvé, la conversión y volver al Señor, volver a poner su corazón y toda su vida a disposición del Señor. La división que hoy vivimos dentro de la Iglesia es real, es un hecho. Y es una división muy dolorosa. Y es una división que está haciendo mucho daño. ¿Pero de qué es fruto esa división? Sencillo, de falta de fidelidad al Señor. Y va a llegar un momento en que lo vamos a reconocer. Y nos vamos a dar cuenta de una manera tan palpable que sabremos lo que decía el Salmo hoy, tomando esta oración de David en el libro de Crónicas, que la única solución será proclamar desde el corazón y creer desde el fondo del corazón que solamente Dios es el Rey, que Él es el soberano y que Él merece en justicia ser obedecido, atendido y escuchado. La Iglesia en el Concilio Vaticano II fue muy valiente. Los padres en el Concilio Vaticano no tuvieron reparo en decirle a todas las naciones que aunque los gobernantes fueran elegidos por un instrumento democrático, todos los gobernantes debían respetar la ley natural moral, porque venía de Dios.
Y como hoy no se están respetando las leyes naturales morales, y se están violando, y se están relativizando, y se están también impartiendo como si fueran buenas y justas las leyes que contradicen lo natural, como por ejemplo, aceptar que la condición homosexual hace parte de una dimensión natural cuando hoy ni siquiera la ciencia es capaz de demostrarlo. La ciencia no confesional no es capaz de demostrar, nadie ha sido capaz de demostrar eso. Y por eso la Iglesia no tiene miedo en decir que la homosexualidad es un desorden. No dice que es pecado, dice que es desorden. Y que por lo tanto hay que acompañar a este tipo de personas y ayudarlas a vivir en Dios, y ayudarles a descubrir su verdadera identidad en Dios, y ayudarles a descubrir la posibilidad de ser felices en Dios, y ayudarles a descubrir que en la castidad y en la pobreza, en la pureza, se encuentra la realización de ellos como personas, porque Dios también los auxilia, los ayuda y los sostiene. Pero gracias a Dios, la Iglesia nunca reconoce la homosexualidad como un orden de las leyes naturales. Que haya gente dentro de la Iglesia que se rebele, se resista contra esto, eso es otra cosa. Y la Iglesia tiene la valentía y la osadía, y lo ha hecho durante 2000 años, y en estos últimos años de una manera más clara, porque gracias a Dios lo vimos en el Concilio Vaticano II, gracias a Dios lo vimos también de una manera valiente y serena, pero también humilde, para reconocer la verdad y decir en el Catecismo de la Iglesia Católica que los actos homosexuales están depravadamente desordenados y son pecaminosos. Y por eso la Iglesia no acepta eso, pero también tiene la osadía y la valentía de decir que todo acto homosexual es perverso. A la tendencia hay que darle acompañamiento, porque son personas que sufren, que luchan, y que no se explican por qué esas situaciones en ellos, y por eso está la Iglesia como madre allí, para desde las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, que lejos de sofocar y hacer daño y destruir a la persona humana, la plenifica, la promociona y la realiza, como hoy se lo está advirtiendo David a Salomón. Tendrás éxito si eres fiel. Los actos, lejos, porque están perversamente dañados. Gracias a Dios en la Iglesia tenemos el testimonio también de sacerdotes, obispos, cardenales que han sido muy valientes frente a todo esto que se está presentando dentro de la Iglesia, para reconocer que, y sobre todo para llamarnos a nosotros los católicos, a esto que David le está diciendo a su hijo Salomón. Nos está diciendo a todos los hijos de la Iglesia, hijos e hijas de la Iglesia, hay que ser fieles a la palabra del Señor, hay que ser fieles a los principios naturales, a los principios divinos, y el trono se mantendrá estable. Es providencial que esta palabra nos llegue de esta manera, menos mal, la ha escogido el Espíritu Santo para nosotros, en un momento como el que está viviendo nuestra amada Iglesia, la esposa de Cristo. Y por eso, la respuesta más hermosa para estos tiempos, la más heroica y más valiente, es la respuesta de la fe. Menos mal, nosotros también estamos llamados a responder con el contenido de fe apostólico. Por eso la Iglesia es apostólica. Es apostólica porque ella no profesa una fe diferente a la de los apóstoles. Ella profesa la fe de los apóstoles.
Por eso es un tiempo tan providencial y tan hermoso para nosotros los cristianos católicos, porque el mundo está expectante a ver qué hacemos nosotros. La humanidad está expectante en estos momentos de crisis y está mirando a la Iglesia. Y por eso hay una presión tan fuerte para la Iglesia. El cardenal Ambongo, que es un cardenal que participa de asesor del Papa Francisco, ha dicho cómo la presión que ellos han tenido en el África ahorita con este tema de aceptar las uniones, los matrimonios y toda esta práctica de estas conductas homosexuales ha sido tan fuerte que él ha concedido una declaración estos días muy bonita, muy respetuosa, muy serena y muy en comunión con el Papa y con toda la Iglesia, para decir que el problema, porque ellos en África no están aceptando esto en ningún nivel. Todas las conferencias episcopales africanas han rechazado esto, y en África sí ha rechazado esto, y hay un fenómeno muy particular en el África, que hay un resurgimiento de la fe muy alto en las iglesias africanas. Y este cardenal habla precisamente cómo nosotros los católicos, y le hace el llamado a todos los fieles católicos del África a permanecer fieles en la doctrina, porque dice, es que esto es un problema doctrinal. ¿Y por qué doctrinal? Porque aquí es un tema de ser fiel a los mandamientos de Dios, a su palabra, a su voluntad. No es al gusto del consenso, no es a la opinión del consenso, no es a lo que piensen la mayoría de este tiempo, sino a lo que ha pensado la mayoría de los que han profesado la fe en Dios, que son muchos más que los que vivimos en este tiempo actual. Porque nosotros tenemos una fe de tradición, no solamente la cristiana, también la judía. ¿Por qué leemos el Antiguo Testamento dentro de la Eucaristía casi todos los días? Porque la tradición de nuestra fe, el compuesto de nuestra doctrina, de nuestra fe, tiene un patrimonio judío también. Y por esto han muerto millones y millones a lo largo de la historia, por serle fieles al Señor. Por eso esta recomendación que da David a Salomón es tan especial y tan esperanzadora para nosotros. Sé fiel y tendrás éxito. Cuando el Señor envía a sus discípulos hoy y dice el Evangelio que les da potestad, quiere decir que los revistió de todas las gracias suficientes para guardar lo que Cristo les estaba entregando. Incluso van a dar tanto testimonio los apóstoles que se hacen matar por eso. No crean que a San Pedro cuando lo crucificaron no le dieron la oportunidad de una vida mejor. Claro que le dieron la oportunidad de una vida mejor. Era muy fácil hacer lo que había hecho antes de la resurrección: negar a Cristo. Pero después tuvo la oportunidad y la aprovechó. Murió por Cristo. Murió por lo que Cristo le había enseñado, le había encomendado, le había transmitido. Y dejó el testimonio supremo. Esa es la grandeza del ministerio petrino, al que los papas están llamados a ser fieles. Por eso debemos orar tanto por el Papa Francisco, porque en estos momentos él es el referente que nosotros estamos mirando, y su tarea es profesar la misma fe que profesó Pedro, cueste lo que le cueste, como lo hizo Benedicto XVI, como lo hizo Juan Pablo II, porque hemos tenido unos papas estupendos. La misericordia de Dios ha sido muy grande con nosotros y nos han transmitido lo que ellos a su vez recibieron, no lo que ellos inventaron, no lo que a ellos les pareció, sino lo que ellos recibieron. Porque a San Juan Pablo II, a tan solo 2 años de su pontificado, 3, se lo quisieron llevar de este mundo, porque se convirtió en un problema, en una piedra en el zapato.
Y el secreto de San Juan Pablo II para mantenerse en pie con esa valentía y ese ardor que encendió a la Iglesia y al mundo fue la fidelidad a lo que había recibido. No solamente de tipo personal, sino en el ejercicio de su ministerio petrino. Basta mirar todas las encíclicas de San Juan Pablo II para ver cómo se mantuvo fiel a la doctrina del Evangelio. Y por eso el Señor les dio potestad, los capacitó con una fuerza sobrenatural para enfrentarse a todos los espíritus impuros. Y la Iglesia siempre ha sido amenazada de esto, siempre, desde sus inicios. San Pablo le decía a los efesios, de hecho no pudo ir a Éfeso a despedirse de los ancianos, de los sacerdotes, obispos y discípulos que tenía allí, y en Mileto, en la despedida, dice: sé que ante mi partida se filtrarán muchos lobos, incluso algunos saldrán dentro de la misma comunidad. Pero la misma recomendación de David a Salomón: sean fieles a lo que han recibido. A las Gálatas empieza escribiéndole la carta: me asombro de que tan rápidamente se hayan cambiado a otro evangelio. Al apóstol mismo le tocó enfrentarse con todas estas amenazas. A los apóstoles les tocó, y para nosotros no puede ser diferente. Y por eso la orientación nuestra para serle fieles al Señor es de tipo doctrinal. No podemos renunciar a los principios de fe y moral que la Iglesia ha profesado, ha testimoniado, ha predicado y ha enseñado a lo largo de toda su historia. Nuestra Madre Iglesia se ha mantenido fiel, ha dado testimonio de fidelidad y por ello ha tenido que padecer muchas cosas, las mismas que padeció su esposo, que padeció el Señor. Y ellos se fueron y el contenido de su predicación es claro. Ellos salieron a predicar la conversión. Por eso lo más sano que nos puede pasar a todos hoy, dentro y fuera de la Iglesia, es recibir el llamado a la conversión, la invitación a convertirnos, a volver al Señor, como David se lo está diciendo a Salomón: vuelve. Eso hay que hacerlo todos los días. Todos los días renovamos, todos los días venimos al Señor a decirle que queremos seguirle, que queremos renunciar a nosotros mismos, que queremos renunciar al pecado, que queremos renunciar al mundo, que queremos ser solamente de Él. Todos los días venimos a renovar esta gracia, esta oportunidad que Dios nos da de volver a Él, de ser de Él y ser totalmente fieles a su amor. Esa es la herencia más grande que nosotros le vamos a dejar al mundo y a estas generaciones. Y se fundamenta en la fidelidad al Señor, en la fidelidad a todo lo que la Iglesia ha recibido. Y ahí está el secreto de la felicidad. Por eso este tiempo, lejos de ser algo catastrófico, es una oportunidad hermosísima que el cielo nos está brindando a todos para optar por Dios, para optar por su palabra, para optar por su voluntad, para optar por su amor. Y es el regalo más grande que podemos experimentar y que podrán experimentar otras generaciones. La Iglesia va a ser una antorcha muy grande para el mundo. El mundo se está llenando de oscuridad, pero Dios tiene preparado un acontecimiento muy grande en donde la Iglesia va a brillar a través de la fe. De esa fe fiel al Señor. Y el mundo lo verá. Y el mundo retornará al Señor. Y el mundo reconocerá que hay un solo Rey, que hay un solo pastor, que hay una sola ley y que es la del Señor. Y por eso nuestra esperanza, nuestra ilusión tiene que estar puesta allí. Hoy también el Señor nos llama a ser totalmente de Él y nos envía a transmitir solo lo que Él nos ha enseñado y la Iglesia nos transmite, no otra cosa. Y por eso pidámosle a la Virgen, a San José, que nos den la gracia
de poner no solamente nuestros ojos, sino nuestro corazón en esto que el Señor nos está pidiendo. ¿Queremos ser felices? ¿Queremos ser plenos y hacer plenos a los demás? Aquí está el secreto, en la fidelidad al Señor. Ahí está el secreto de la felicidad para todos nosotros y para toda la humanidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,